Sean todos bienvenidos, mis hermanos. Gloria a Dios que hemos podido venir el día de hoy. Bueno, como ustedes ya saben, nos encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Nos encontramos aún en el capítulo 1 y el día de hoy vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 11. Desde el versículo 5 hasta el versículo 11 vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Señor Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque es viva y eficaz. Gracias, Padre, porque a través de ella tú muestras a Cristo y tu Espíritu Santo hace la obra en el pueblo. Tu Espíritu Santo hace la obra en aquellos que han creído y en aquellos que han de creer. Yo te pido que ahora tú quites todo impedimento humano, incluido este servidor, para que esta palabra pueda ser transmitida fielmente y tu nombre sea glorificado, Señor. Ayúdame, Padre, a que esto no sea vana palabrería, Señor, sino palabra de verdad en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. El pasaje que hemos leído hoy toma un tono sumamente interesante cuando consideramos lo que estudiamos el jueves pasado. Ustedes recuerdan que vimos una breve introducción de esta epístola y hablábamos de este joven Timoteo de Listra, de un padre, hijo de un padre griego y de una madre judía. Después veíamos que su madre y su abuela Loida y Eunice habían sido quienes le habían transmitido la fe y que posteriormente lo habían llevado a Timoteo a la fe genuina en el Mesías Jesucristo. Habíamos visto que Timoteo se había vuelto entonces un verdadero hijo en la fe del apóstol Pablo. Veíamos que el apóstol Pablo inicia diciendo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Y hablábamos de lo importante que era el apostolado de Pablo, entendiendo que era un mensajero de Dios, un mensajero de Cristo Jesús, y que la enseñanza, la instrucción apostolar tenía detrás la autoridad de Dios mismo y enseñaba la esperanza eterna que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. Este apostolado se estaba ahora reproduciendo en Timoteo, que, como hemos dicho en otras ocasiones, al igual que Tito, que ya lo hemos estudiado, más que un pastor era un vicario apostolar. Era alguien que compartía el ministerio apostolar de Pablo y en algún sentido era una extensión. Y aquí nosotros estamos viendo que precisamente ese es el lenguaje utilizado. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y hablábamos de esta distinción en la salutación de estas dos epístolas de Timoteo, donde Pablo inserta de una manera muy intencional: gracia, misericordia y paz.
hablábamos de la importancia de la misericordia, que es esa palabrita que parece estar insertada ahí de más. Justamente el pastor Mario estaba tocando el otro lugar, aparte de 1 y 2 de Timoteo, donde encontramos esta salutación. Y nos damos cuenta que la señora escogida, la iglesia del Dios vivo, es necesitada de la misericordia de Dios. De la misma manera que Timoteo, enviado a la iglesia de Éfeso, necesitaba de la misericordia de Dios. Necesitaba ser afirmado en la misma, porque Timoteo parecía ser alguien que se consideraba muy débil a sí mismo. Muchas veces quizás se sentía que se le tenía en poco por su juventud. Y muchas veces quizás entraba en alguna especie de cobardía, el cual Pablo le recordaba que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces la misericordia, le recuerda a Pablo, y veíamos en el capítulo 1, es la que le ha permitido a él mismo, el primero de los pecadores, venir a Cristo Jesús. Y Pablo anima a Timoteo diciéndole: la obra por la que te dejé en Éfeso, dice, como te rogué al partir a Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Esa obra iba a requerir de esa misericordia. Por ende, el hecho de que Pablo recalcaba la misericordia, la agregaba, no es que en ninguna otra salutación haga falta. Nosotros entendemos que la gracia y la paz involucran la misericordia de Dios, pero el especial énfasis aquí es por la misión que este joven Timoteo iba a llevar a cabo en una urbe enorme como es Éfeso, en un lugar de adoración enorme, pagano, donde el sincretismo cristiano con el judaísmo, con esta nueva tendencia de mezclar el judaísmo con el paganismo y hacer interpretaciones de mitos y de genealogías interminables, se había infiltrado. Timoteo muy probablemente no se consideraba a sí mismo capaz, pero Pablo le recuerda cuál era su llamado, le recuerda la autoridad apostolar en Cristo Jesús, le recuerda que él está ahí por mandato de Dios y la esperanza es Cristo Jesús. Cuando nosotros encontramos eso, nos damos cuenta entonces el por qué Pablo hace un contraste entre la instrucción errónea de los mitos y genealogías interminables. Mis hermanos, eso es algo que hoy en día se ha vuelto a poner de moda y se ha puesto de moda en toda la historia de la iglesia, porque miren, no hay una herejía nueva debajo del sol. Solo salen con marca nueva, etiqueta nueva, pero son las mismas herejías cíclicamente. Nos vamos a dar cuenta que hoy anda gente que en español escribe D-S, porque no están queriendo escribir las vocales del nombre de Dios. Personas que creen que le tenemos que decir a Jesús Yeshua, y se toman tiempo de explicarnos cómo el verdadero nombre de Jesús es Yeshua. Y si no lo decimos de esa manera, entonces nosotros no estamos hablando del Jesucristo bíblico. Qué tremendo. Todo el Nuevo Testamento, su manuscrito original es en griego. ¿Y qué hacemos entonces con Yeshua? Que para empezar, según dicen muchos académicos, esa forma tal cual la conocemos hoy ni siquiera existía en los tiempos de Jesús. ¿Se dan cuenta? Mitos, genealogías interminables, manera de buscar cómo yo diferenciarme de una forma en la cual yo me estoy ganando mi salvación. El evangelio, la instrucción del evangelio no puede ser así, que Dios en su gracia y misericordia me ha salvado por medio de Jesucristo, sino que yo tengo que tener algo especial, algún mito en el cual yo soy más excelente que los demás, alguna genealogía, alguna forma de demostrar que yo tengo un conocimiento superior. En Éfeso más adelante nos damos cuenta también
si leemos las cartas juaninas, nos damos cuenta que hay mucha interacción con el protonosticismo, o sea, formas de gnosticismo muy tempranas que se estaban presentando aún entre los cristianos. Y la instrucción que está dando aquí Pablo es el amor nacido de un corazón puro. Y este amor nacido de un corazón puro es algo que aún si no somos capaces de buscar en nuestra palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios, exactamente a qué se está refiriendo Pablo, nos podemos confundir, porque incluso nosotros podemos pensar que desde nosotros mismos podemos crear en nosotros un corazón puro. Y es algo sumamente interesante, porque Pablo menciona esta tríada en la cual dice que nuestra instrucción, a diferencia de los mitos, de las genealogías interminables, que más bien lo que hacen es desviarnos del evangelio, desviarnos de la obra de Dios, desviarnos de la fe. En contraste, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que este corazón puro, este amor, es algo que el Señor nos da a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser, mi hermano, nuevas criaturas. Y esa es la razón por la cual el corazón y la ley están íntimamente ligados. Cuando usted se pone a pensar el mal uso que estaban dando a la ley estas personas, estos creyentes, entre los cuales Pablo había advertido, aún entre los ancianos, se iban a meter a enseñanzas de la ley basadas en mitos. Nos damos cuenta que el corazón y la ley tienen una íntima relación, ya sea para gloria de Dios o para la salvación, o para gloria de Dios para la perdición de aquellos que están tomando la ley de Dios de una manera indebida y de una manera ilegítima. Cuando nosotros nos damos cuenta que esta instrucción viene a dar a este corazón puro, nos damos cuenta que esa instrucción es ese amor del cual el Señor habla, que debe de ser primeramente hacia Dios y luego hacia el prójimo. Esa es la instrucción de amor de la cual está hablando primordialmente el apóstol Pablo. Y en Mateo 22 del 35 al 40, que ustedes ya lo conocen muy bien este texto, dice la palabra de Dios: uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Se da cuenta, entra en escena la ley. Y él contestó: amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Por ende, este amor del que está hablando acá en el versículo 5, que es el propósito de nuestra instrucción, que nace de un corazón puro, se explica en el principio de la ley, en lo que se sostienen estos dos mandamientos, de los cuales se dependen toda la ley y los profetas, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando nosotros nos damos cuenta que este fue siempre el mandato, que esto no es algo que Jesús viene y dice como una novedad, el argumento se intensifica. Deuteronomio capítulo 6. En Deuteronomio se está repitiendo precisamente la ley, y en el capítulo 6
el Señor le dice a su pueblo en el versículo 5: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Nunca el mandato de la ley fue diferente. Nunca el mandato de la ley enseñó algún tipo de capacidad fuera de un corazón que ama a Dios, que tiene los afectos correctos por Dios. Dice: las enseñará diligentemente. Mi hermano, la diligencia no se puede producir de la nada. Usted no puede fingir la diligencia. Usted hace algo diligentemente cuando usted entiende y valora aquello por lo cual usted está siendo diligente. Por ende, este amor con esta diligencia de enseñar a los hijos están relacionados a la obra de Dios en el pueblo que Él había creado. Hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Usted cree que esta instrucción del Señor se trata de, miren, anden ahí vigilando de que cuando se acuesten, mediten en la ley del Señor y se acuerden de ella? Que cuando vayan con algún ganado, se acuerden, me tengo que acordar de la ley, la voy a recitar ahorita. ¿Ustedes creen que de eso se trataba este mandamiento? Este mandamiento, este llamado en Deuteronomio que el Señor está haciendo, es un llamado genuino, es un llamado que sale del corazón. Y entonces esta relación entre la ley y el corazón se va agudizando desde los principios en el Antiguo Testamento. Levítico 19, del 17 al 18. Dice: no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Otra vez el Señor mandando a que afectos genuinos existieran dentro del pueblo que Él había creado y había llamado para ser posesión suya. Lo que usted no debe de omitir, hermano, es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el verdadero pueblo de Dios no solamente recibía esta palabra como un mandato que luego podía consultar en rollos o que sus padres les podían recordar, sino que estos mandatos, los cuales el Señor le está dando a su pueblo que ha sacado de las aguas del Mar Rojo, son mandatos también creativos. El verdadero pueblo de Dios está siendo creado, y corazones capaces de amar de esta manera, aún en el Israel del Antiguo Testamento, existieron solamente porque el Señor los creó. De la misma manera que nosotros encontramos este mismo uso de palabras que parecen órdenes a la creación, el Señor está dando estos mandamientos al pueblo. Los verdaderos corazones del pueblo de Dios comenzaron aún desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, sus corazones a ser movidos hacia la obediencia del pacto, hacia el amar al Señor, al hacer estas cosas diligentemente. Nunca fue diferente, mi hermano. Jamás se trató de desempeño humano que naciera espontáneamente de la carne. La enseñanza de la redención es que tal instrucción realmente solo puede y podía ser obedecida por un corazón nuevo
que es puro. Y esa es la terminología que encontramos en Timoteo. Nosotros sabemos el resultado del antiguo pacto. A pesar de que hubo siempre un remanente fiel, un remanente en el cual Dios de una manera creativa causó que el pueblo permaneciera fiel al Señor, fiel a la palabra, fiel al pacto, en la esperanza que el Señor cumpliría sus promesas eternas. Sabemos que el pueblo realmente no pudo obedecer la ley, porque el pueblo nunca entendió verdaderamente que este amor, el cual estaba recibiendo por mandato, era un mandato creativo más que un esfuerzo que podía surgir en la carne. Y precisamente ese es el concepto que se expande, mi hermano, en el nuevo pacto. Jeremías 33 del 31 al 33, 31, perdón, del 31 al 33. En el contexto de Jeremías, el pueblo ha llegado a la cúspide de su rebeldía. El pueblo ya habitó la tierra, el pueblo ya llegó a tener a un rey sentado en Jerusalén. Sin embargo, el reino se ha dividido. El reino del norte ha caído y el reino del sur está por caer. Entonces, si este pueblo tenía la buena ley de Dios, ¿cuál era la esperanza, mi hermano, para el pueblo? Porque el juicio se avecinaba. La esperanza para el pueblo la expresa Jeremías de esta manera en el capítulo 31 del versículo 31 al 33. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos. Lo que yo les decía, sí hubo legitimidad en el antiguo pacto, y sí hubo una unión de un remanente fiel en ese pacto, de gente que su corazón era movida sobrenaturalmente a poder amar al Señor y amar al prójimo. Dice, fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros vemos que el Señor está entonces anunciando la escritura de la misma ley en el corazón del pueblo, para hacer de este pueblo un pueblo que le ama de todo su corazón, para que ahora sea verdaderamente su pueblo. Ezequiel 11 del 19 al 20 lo expresa de la siguiente manera, y este es un tema muy grande en Ezequiel. Este es un tema muy grande en Ezequiel. Dice, yo les daré un solo corazón. Y aquí estamos viendo también la unanimidad del pueblo. Y pondré un espíritu dentro de ellos, un nuevo espíritu dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. El corazón de piedra hace aquí referencia a las tablas de piedra donde la ley estaba escrita, y hoy el corazón de carne es
precisamente donde el pueblo tendrá un solo corazón que dejará de ser meramente tablas de piedra y tendrá escrita la ley. Este corazón de carne será lo que permitirá que el pueblo ande en sus estatutos, guarde sus ordenanzas y las cumplan. Ezequiel nuevamente 36 del 25 al 27. Fíjense qué hermosa la palabra del Señor. Este es un texto que hemos leído al menos unas 3 veces en las últimas prédicas, tanto en domingo como jueves. Dice: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Cuáles estatutos? ¿Cuáles ordenanzas? Sabemos perfectamente que los estatutos y ordenanzas que en el corazón de piedra el pueblo no había podido obedecer, si no era por la misericordia y gracia del Señor, que permitió que en el pueblo hubiesen hombres y mujeres que aún con aquel corazón de piedra pudieran ser movidos en genuino amor. Pero aquellas leyes, aquellos estatutos, aquellas ordenanzas que debían de ser obedecidas, mi hermano, eran precisamente el antiguo pacto. Era Moisés, era el Pentateuco. Y el Señor dice: yo les voy a dar un nuevo corazón, yo los voy a limpiar, yo voy a hacer el lavamiento para que ustedes sean regenerados, haciendo referencia no solamente a este lavamiento que está mencionando acá, sino haciendo referencia a otros lavamientos del pasado, haciendo referencia al Jordán, haciendo referencia al Mar Rojo, haciendo referencia al diluvio, haciendo referencia a la creación. El Señor separa las aguas y sale la tierra, ya lo hemos hablado. El Señor está diciendo: yo voy a crear un pueblo, y este pueblo va a poder seguir mis ordenanzas, porque tendrá, en vez de un corazón de piedra, de unas tablas a las que es ajeno, las cuales no siente, las cuales no vive, hoy lo tendrá en el corazón. Por ende, esto no puede ser, mi hermano, explicado por mitos, por genealogías, ni por ningún tipo de fuerza humana. En esta dádiva de Dios, evidentemente el que promete Dios, y el que debe cumplir es Dios, el que va a obrar, el que va a liberar un pueblo, el que va a sacar un pueblo de uno que no era pueblo, así como sucedió en el Éxodo. El que crea ese pueblo es el Señor. Y si usted está aquí como parte del pueblo, es porque el Señor, mi hermano, lo ha creado a usted. Por ende, ante el desánimo de la vida cristiana, usted recuerde quién creó en usted la nueva vida. Usted recuerde que el propósito de la instrucción de Dios no es que usted se pierda en genealogías interminables. No es que usted haga declaraciones categóricas de cosas que ni entiende, sino que más bien venga la fe en Jesucristo. Y por medio de la fe en Jesucristo, usted se va a dar cuenta cómo Él cumple perfectamente, satisface perfectamente toda esta ley y resucita para hacernos nacer a una nueva vida. Una nueva vida que hoy está capacitada para vivir en estas ordenanzas. Por ende, la frustración cristiana debe de ser siempre, mi hermano, en todas las áreas de la vida.
si usted está viviendo todavía en la lucha con el pecado, usted debe entender que no es usted el principal actor en el hecho que usted es hoy un creyente en Cristo. Y usted se debe de aferrar al hecho de que usted es ahora poseedor de un nuevo corazón. Un corazón que acá describe el apóstol Pablo como puro. Fíjense que es interesante porque mencionando la vana palabrería que está en el versículo 6, dice: pues algunos desviándose de estas cosas. ¿De qué cosas? Del amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, se han apartado hacia una vana palabrería. Y la vana palabrería ha sido diagnosticada desde tiempos antiguos como el síntoma del falso pueblo de Dios, mi hermano. El falso pueblo de Dios siempre ha sido bueno para expresar algunas consignas que concuerdan con la palabra de Dios, con la ley de Dios, repetirlas como lora, pero no vivirlas. La vana palabrería es un diagnóstico muy, pero muy antiguo. El versículo 6 acá no lo está diciendo, pero usted se puede ir a Isaías 29:13 por ponerle un ejemplo. Fíjese lo que dice el profeta Isaías. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí. ¿Qué pueblo es este? Es Israel. Este pueblo se acerca a mí con palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. ¿Se acuerda la relación ley con el corazón que hablábamos? Aquí estamos viendo el efecto negativo. Un corazón impuro, alejado de Dios, aún cuando está honrando con los labios, es desobediente. Por eso dice: se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí, póngale ojo a eso, es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Qué contraste le trae a usted estas palabras de Isaías con lo que leímos allá en Deuteronomio? ¿Qué contraste le trae a usted estas palabras con lo que leímos allá en Levítico sobre el amor al prójimo? Una tradición aprendida de memoria. Tengo que hacerlo. Y nosotros como creyentes, poseedores del nuevo pacto, deberíamos de avergonzarnos si nuestra vida cristiana es de esta manera. Yo estoy actuando solo porque es una tradición, porque así se me ha enseñado. Yo sirvo de esta forma porque así me enseñaron desde que era chiquito. Mi hermano, el Señor no puede ser burlado. Si su corazón está alejado del Señor, el Señor es el primero en saberlo. Porque ¿sabe qué? Él es el que lo crea. Y no hay una solución humana. Marcos 7 del 5 al 8 es Jesucristo citando precisamente estas palabras. Pero mira el contexto, qué interesante, le da mucho color. Dice: así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Oiga, tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas. Jesús le respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres.
Esta es la vana palabrería, mi hermano. Honrar de labios, pero su corazón, mi hermano, estar apartado del Señor. Y alguno podría creer que este honrar de labios se va a mantener ortodoxo, se va a mantener con una enseñanza sólida de la fe. Pero eso es precisamente lo que vamos a comenzar a ver. Porque las declaraciones categóricas erróneas sobre la ley nacen de la misma ceguera espiritual que sufría la Jerusalén de los tiempos de Jesús. Esas declaraciones categóricas que muchas veces nosotros hacemos en necedad son el síntoma de ser el falso pueblo de Dios que será juzgado, mi hermano. Esa es la enseñanza bíblica una y otra y otra y otra vez. Fíjese lo que dice Lucas 19 del 41 al 44. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Esta era una ciudad que se premiaba a sí mismo por ser el lugar donde estaba el templo del Señor. Los mismos discípulos habían invitado a Jesús. Bueno, aquí en un par de versículos, en un par de textos más adelante, lo están invitando al Señor a ver la maravilla de los edificios del templo. Qué gloriosa es la ciudad santa. Cuando Jesús se acercó a ver la ciudad, lloró. Mi hermano, muchas veces nuestra condición, de la cual pensamos que somos esa Jerusalén brillante con un templo maravilloso, es digna de lágrimas. Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos se echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Esta ciudad estaba llena de gente que hacía declaraciones categóricas sobre la ley, tal cual dice aquí en el versículo 7, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Imagínense qué grave era esto, que había todo un Sanedrín condenando al ungido del Señor, aquel anunciado en todas las escrituras. Imagínense qué tremendo que los fariseos buscaban ocasiones para hacer caer al Mesías, al hijo de David prometido. Imagínense qué tremendo, una ciudad que de labios honraba, pero su corazón estaba tan lejos y tan ciego que no podía ver la visitación de su mismo rey, del hijo de David. Por ende, mi hermano, la vana palabrería, las declaraciones con gran pompa que hacemos muchas veces sobre la palabra, no son un indicativo de que usted está siendo un estudioso de la palabra. Si usted se está desviando de la fe sincera que produce aquel amor de la instrucción de Dios que nace de un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera, usted en lo que está cayendo es en mitos y genealogías interminables que lo que hacen es detener la obra del Señor, que son como la Jerusalén de los tiempos de Jesús, dignos de lágrimas y próximos a la destrucción y al juicio. Mi hermano, sus palacios, su templo que ha edificado usted, no son objeto de admiración de Jesús. Porque si usted es poseedor de la nueva vida, usted la ha recibido por dádiva de Dios.
Y cuánta humildad nos debe de traer esto. Y cuán importante es esto en el contexto de la iglesia. Porque la enseñanza de Pablo en este sentido es precisamente a hermanos que estaban insertando estas cosas. Incluso ancianos, leíamos nosotros en Hechos 19, estaban involucrados en esto. Pablo más adelante da incluso nombres de gente dentro de la iglesia. Por ende, nosotros debemos de ser muy humildes, mi hermano. Debemos de nunca olvidar de dónde proviene nuestra vida en Cristo Jesús. La dádiva en la gracia de la salvación por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. Pablo le decía eso curiosamente a los efesios en la epístola a los efesios. Y esta iglesia ahora estaba siendo infiltrada por gente, incluso ancianos, que habían olvidado esta gran dádiva de Dios. Mi hermano, el versículo 8 es un versículo que inicia un tramo, podríamos decir hasta cierto punto polémico, porque la palabra de Dios dice: pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Vamos a iniciar con esa declaración categórica de Pablo: sabemos que la ley es buena. La palabra de Dios abunda, mi hermano, en declaraciones de este tipo, en decirnos que la ley del Señor es buena, que los estatutos del Señor son buenos, que los mandatos del Señor son buenos. Y vamos a leer unos pocos ejemplos. Si usted se va al Salmo 19:7, yo se lo voy a leer. Dice la palabra del Señor: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Salmo 119:11. Este salmo entero es una declaración que la ley del Señor es buena. Pero oiga lo que dice este versículo: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es decir, la palabra debe ser atesorada. Esta palabra a la que se está refiriendo el salmista no es otra que la ley de Dios. Y el salmista está diciendo que esta palabra debe de ser atesorada. Usted no puede atesorar algo que usted no ama. Usted no puede atesorar algo que para usted no tiene valor. Si para usted tener un montón de cosas, le voy a poner un ejemplo. Si alguien que usted conoce colecciona latas de gaseosa, y para él esa colección de latas de gaseosa es lo máximo, y hasta habla de lo mucho que vale la Dr. Pepper de 1980X, pero para usted no está siendo atesorado. Para usted esa persona está guardando un montón de aluminio deteniendo polvo. Usted no lo puede atesorar. Lo atesora aquel que ama. Y cuando el salmista dice eso, está hablando del amor por la palabra, el cual le permite no pecar contra el Señor. Esa ley es buena, y por eso, al ser atesorada, es la que nos permite vivir una vida agradable al Señor, alejados del pecado y en santidad. Juan 15, versículo 10 dice: si guardan mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Jesús? Porque aquí algunos piensan que, no sé, que quizás Jesús es no sé, un Dios que nació en el Nuevo Testamento, y entonces hoy tiene el mandamientos nuevos. Mi hermano, este es Jehová, este es el Señor en medio de nosotros. Si guardan mis mandamientos, o sea, los mandamientos de la ley, porque Él es mayor que Moisés, Él es mayor que David,
Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor Jesús guardaba los mandamientos de su Padre, que obviamente son de los cuales se desprende la institución de la ley, que ya vamos a llegar ahí. Sabemos que en el ser de Dios esto no son un montón de cosas. Dios es un acto puro, Dios es un acto santo en sí mismo, Dios es bueno en sí mismo, Dios es perfecto en sí mismo. La ley está siendo perfectamente cumplida eternamente. Pero la ley instituida, mi hermano, no es otra cosa que la revelación a nosotros, seres humanos, en la creación de aquello que el Señor llama malo y aquello que el Señor llama bueno. Por ende, es una instrucción para la vida. Y existe un sentido en el que la ley puede ser referido negativamente, porque si usted mira este versículo dice: si uno la usa legítimamente. Pablo parece estar condicionando la ley como buena, pero estaremos aquí ante una contradicción o ante una paradoja. La explicación está en el versículo 9. Dice: reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para transgresores y rebeldes. El sentido en el que la ley de Dios es referida en términos aparentemente negativos es el uso ilegítimo de la ley. El teólogo Greg Bansen dice: los pasajes en los que los escritos de Pablo, que parecen tener una actitud negativa, parecen tener una actitud negativa hacia la ley de Dios, pueden armonizarse correctamente con los igualmente fuertes, ya leímos algunos, respaldados de Pablo a la ley, al distinguir al menos dos usos de la palabra ley en las epístolas de Pablo. El primer uso es el uso revelador de la ley. Es su declaración de las normas justas de Dios. En esto la ley es buena. Este es un uso legítimo. Pero hay otra forma, y es el uso legalista de la ley. Y aquí Greg Bansen nos dice: se refiere al intento de utilizar las obras de la ley como base para méritos, póngale ojo, como base para méritos de salvación. Este es un uso ilegal de la ley y recibe las más fuertes condenas de Pablo. Parafraseando 1 Timoteo 1:8, Pablo dice que sabemos que la ley, como una revelación de la voluntad inmutable de Dios, es buena siempre que uno la use legalmente en lugar de legalistamente. Por ende, lo que comienza a suceder en el versículo 9 es precisamente este reconocimiento. La ley puede ser utilizada de manera ilegítima. Y fíjese que el uso ilegítimo de la ley termina sujetando a los hombres a leyes humanas. Antes de eso quiero que leamos, se me había escapado, Romanos 3 del 19 al 20. Se lo voy a leer yo. Dice: ahora bien sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Se da cuenta lo que decía Bansen? El objetivo revelatorio que tiene la ley. La ley deja sin excusa a todo el mundo.
Porque por las obras de la ley, y aquí viene el uso incorrecto, el uso ilegítimo, el uso legalista, porque por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Mi hermano, usted es pecador y la ley le marca que usted es pecador, pero usted no va a poder utilizar la ley para trepar al cielo, porque simple y sencillamente no la puede cumplir. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, esa es la fe que usted y yo tenemos, mi hermano, es para todos los que creen. Esta es la justificación por fe. Usted no va a ser justificado, mi hermano. Usted no va a poder ser acepto delante de Dios por sus obras, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan, me gusta esta traducción, no alcanzan la gloria de Dios. Están separados trascendentalmente de la gloria de Dios. ¿Quién es el que nos muestra una obediencia perfecta a la ley? Es Jesucristo, hombre. Y nosotros participamos de esa obediencia para salvación a través de la fe, mi hermano. No a través de su desempeño, que usted ya se dio cuenta que es mitos y genealogías interminables. Usted se va a buscar mil maneras en las cuales usted se puede rebuscar por ser mejor. Pero esta es la justificación por la fe en Jesucristo y en su obra. Y de esa manera es que usted es acepto delante de Dios, por medio de esa justificación. Pero cuando usted viene y decide omitir este consejo e intenta obedecer la ley de una manera ilegítima o la utiliza de una manera ilegítima, lo que le va a pasar a usted es que va a terminar con estatutos que no son buenos y decretos por los cuales usted no va a poder vivir. Usted se va a ganar una vida que no es vida. Fíjese lo que dice Ezequiel 20 del 23 al 26. También yo les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones y que los esparciría en las tierras. Este es el juramento que el Señor hace en el desierto cuando está dando las sanciones por la desobediencia del pacto, mi hermano. Para que tengamos un contexto de qué es lo que va a hacer Ezequiel ahorita. Porque no habían cumplido mis decretos, habían desechado mis estatutos, esta es la ley de Dios, y habían profanado mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se iban sus ojos. Mire, la desobediencia está ligada, por eso le digo, la ley está ligada al corazón, tanto en obediencia como en desobediencia. La ley marca la desobediencia del corazón de los idólatras, ¿se da cuenta? ¿Por qué no podían obedecer la ley aunque tenían tradiciones de hombres? Porque al final su corazón se iba detrás de ídolos. Y mi hermano, qué grave es desechar la dádiva de Dios por ídolos. Yo sé que me voy mucho al Edén, pero ahí pasó por primera vez. Arrebatar en la carne aquello que el Señor, solamente el Señor puede dar en el Espíritu. Usted puede meterle todo el acelerador que quiera a sus intentos humanos y usted va a fracasar. Usted se va a ir detrás de ídolos. Ese va a ser el resultado. Pídele al Señor que le revele los ídolos de su corazón, porque usted se va a ir detrás de ellos si usted comienza a vivir de esta manera. Dice, fíjese qué impresionante esto. También le di estatutos, y este es un uso interesante que está haciendo
Ezequiel, hablando de parte de Dios, un uso interesante, muy parecido al de Romanos 1. Les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. Y fíjense lo que pasa con estos estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. Este ha sido un debate de la historia de la iglesia. ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Se está refiriendo a la ley de Moisés? Esos eran los estatutos y las leyes por las cuales el pueblo no podía vivir. Fíjense el resultado de estos estatutos. Y los declaré inmundos en sus ofrendas, pues hicieron pasar por el fuego a todos sus primogénitos, y tuviera yo que desolarlos para que supieran que yo soy el Señor. Claramente no. Estos estatutos que el Señor les dio a la manera de Romanos 1 son los estatutos paganos que ellos buscaron a través de la adoración de ídolos, y por eso terminaron hasta haciendo pasar a sus hijos por fuego. Mi hermano, esto no es un chiste. Si usted se desvía de la fe sincera, de la enseñanza, usted va a terminar en una idolatría que va a destruir su vida, porque usted se va a llevar en juicio de parte de Dios unos estatutos y unos decretos con los cuales usted no va a poder vivir. Yo me ponía a pensar en el ejemplo de hay que decirle Yeshua al Señor Jesús. Veníamos hablando con mi mamá, yo le decía, eso no tiene fin, porque entonces yo le puedo decir, mira, escribirlo en hebreo. Pero mira, la forma hebrea moderna muy probablemente no era la forma del primer siglo. El texto masorético que tenemos es de 1000 años después de Cristo. No sabemos exactamente ni siquiera cómo lucían los caracteres hebreos que Jesús usó exactamente, aunque sabemos en la arqueología cómo se veían. Pero no sabemos si exactamente ese era el uso, porque soberanamente el Señor nos ha dado escrituras que sus originales son en griego. Y no es Yeshua en griego. Entonces, mis hermanos, usted no va a poder vivir, porque un día va a ser, hay que decirle a Jesús Yeshua, otro día va a ser, hay que celebrar las fiestas judías, otro día va a ser, hay que guardar el Shabbat. Y ahí le estoy hablando de la idolatría hacia el lado del judaísmo. Ahora imagínense toda la idolatría de la fábrica de ídolos, como decía Calvino, que usted se puede llegar a imaginar y a meter en su mente, detrás de la cual usted se puede ir, que van a ser esos estatutos por los cuales ustedes no van a poder vivir y yo no voy a poder vivir. Es esa ley falsa que usted ha insertado a la palabra de Dios y que le va a dar una vida miserable. Y el Señor se la ha dado, pero si se la ha dado, se la ha dado en juicio. Por ende, la misericordia de la que hablábamos el jueves pasado es necesaria. La ley, mi hermano, es para justos y pecadores. Con esto ya voy a ir cerrando. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para transgresores y rebeldes, para impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. La ley, en definitiva, mi hermano, no ha sido instituida para el justo, pero el justo, mi hermano, antes que nada, a pesar de que usted y yo somos justos, amén, el justo es Jesucristo. Primera de Juan 3 dice: ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Por ende, la ley no le puede señalar nada a Jesús. ¿Se da cuenta? Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni ha
conocido, ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Por ende, este entendimiento de que la ley no ha sido instituida. Hablábamos de la diferencia de la procedencia de la ley de Dios, que es de las perfecciones de Dios, y de la institución de la ley, que termina haciéndose perfecta en Jesucristo siendo manifestado. Pero esta institución dice aquí Pablo que no es, vamos a leer las palabras exactas, no han sido instituidas para el justo, sino para los transgresores. Pero aquí viene un tema. Usted, mi hermano, es justo, pero como decía Lutero, usted es simul justus et peccator. Usted es simultáneamente justo y pecador. Por ende, si usted se estaba descartando de la ley, porque yo he sido justificado por la fe, entonces soy justo y entonces la ley no me aplica, pues mire, qué interesante. Me lo voy a llevar a Gálatas 5 del 16 al 21 para terminar. Dice Pablo: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. ¿Cómo identifica Pablo todo esto? ¿Cómo sabe él que estas son obras de la carne? Se requiere la ley. Y cosas semejantes, contra las cuales advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No está enseñando aquí dualismo la Biblia. No está enseñando la Biblia, yo lo he repetido muchas veces y lo voy a volver a repetir porque me gusta recalcarlo. No está enseñando aquí la palabra que lo espiritual, lo inmaterial es bueno y lo material es malo. No es eso lo que está enseñando. La carne es la forma humana de arrebatar lo que Dios ha prometido en el Espíritu. Por ende, la invitación que está haciendo Pablo es que ya que nosotros tenemos una nueva vida y tenemos al Espíritu, andemos en el Espíritu y no en la carne. Y hoy usted lo puede hacer sin ninguna excusa porque usted ha nacido de nuevo. Pero la ley entonces viene y es muy útil para usted que es transgresor, porque acabamos de hablar de usted justo. Pero usted que es transgresor necesita la lista que acaba de dar Pablo. Y volviendo al texto central en primera de Timoteo, ocurre algo muy pero muy interesante que a mí me encanta. Cuando dice en el versículo 9 y inicia ahí, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes. Y ahí comienza con una lista. Yo aquí he agarrado Éxodo 20 del 12 al 17, no se preocupe, lo voy a hacer rapidito. Dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Ahí usted tiene a los transgresores y rebeldes. No te harás ningún ídolo. Ahí usted tiene a los impíos y pecadores. No tomarás el nombre del Señor en vano. Ahí tiene usted a los irreverentes. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí tiene usted a los profanos. Honra a tu padre y a tu madre, los que matan padre o a sus madres. No matarás, los asesinos. No cometerás adulterio, los inmorales. No hurtarás, los secuestradores. No darás falso testimonio contra tu prójimo, los mentirosos que juran en falso. ¿Se da cuenta cómo voy leyendo Éxodo 20 y voy leyendo 1 Timoteo 1 del 9 al 11 en paralelo? No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Y Pablo cierra diciendo:
cualquier otra cosa contraria a la sana doctrina. Por ende, la ley sigue teniendo utilidad para usted que es pecador, y usted debe atesorarla en su corazón, porque Cristo el justo, aquel al que la ley no lo señala, le ha permitido a usted, por medio de la obra del Espíritu, de la dádiva, de la promesa del Padre, que usted pueda vivir en santidad, alejándose de estas prácticas. Pablo da muchas de estas listas. ¿Cómo cree usted que las da si no es a través de la ley? Usted necesita la ley, el uso legítimo de la ley en su corazón. Y no en vano, y con esto cierro, la palabra de Dios expresa en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. El último versículo dice Pablo: según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. ¿Qué hace el evangelio sino mostrarle a usted que ha sido incapaz de cumplir la ley de Dios? ¿Qué hace el evangelio sino reprobarlo usted en la ley para que usted busque la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hace el evangelio sino quitarle toda esperanza en la carne para que usted ponga todas sus esperanzas en la obra de Dios por medio del Espíritu Santo? ¿Qué hace el evangelio sino recordarle y recalcarle la cruz donde el justo murió por usted que es pecador, y donde resucitó para darle vida nueva a usted? Ese es el evangelio de Cristo Jesús glorioso, el cual nosotros predicamos. Esa, mi hermano, es la instrucción que Pablo mandaba a Timoteo para que detuviera las enseñanzas de algunos insertadas en la iglesia. Y ese es el evangelio en el que usted y yo, en gracia y verdad, debemos perseverar, entendiendo que la ley de Dios es útil para nosotros, para que podamos vivir por el Espíritu, andando en el Espíritu, por la obra de Cristo Jesús el justo, en contra de quien no hay ley. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos este día conocer más sobre tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu ley, que es buena, que es perfecta. Y también, Señor, has tenido esa misericordia al saber que nosotros no teníamos un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. Necesitábamos un nuevo corazón. Tú has quitado el corazón de piedra y nos has dado un corazón de carne en Cristo Jesús. Y hoy nosotros, creyendo en la obra y en los méritos, en las obras perfectas de Cristo Jesús, en la obra en la cruz del Calvario, donde nuestro pecado fue expiado, clavado, exhibido públicamente, nosotros tenemos redención. Nosotros tenemos hoy esa nueva vida en la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos hoy, en la venida del Espíritu Santo sobre el pueblo, un nuevo corazón. Hemos sido lavados, hemos sido traídos a una nueva vida. Y por eso hoy, Señor, queremos desechar cualquier enseñanza humana, queremos desechar cualquier filosofía propia, cualquier excelencia propia en la cual hayamos querido caminar aparte del evangelio glorioso de Jesucristo. Y nos comprometemos a una vida, Señor, en el Espíritu. Sabemos que en la carne no podemos, pero sabemos que tú nos has dado nueva vida, y por eso hoy podemos fructificar en el Espíritu Santo de Dios para ser como Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.